¿Qué tal, Iberoamérica? ¿Cómo están por allí? Por todos los rincones. Estamos nuevamente con estas entrevistas colectivas sumadas por el PDA. Hoy colectiva en su expresión mínima en cuanto a cantidad, pero ya vamos a ver que por calidad no nos va a faltar tema. Como siempre estamos con Ramón de Isequilla desde Madrid. ¿Cómo le va, Ramón? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, Sergio. ¿Cómo están ustedes? Acá estamos iniciando el otoño madrileño, cuando ustedes inician la primavera. Hoy Ahí está. primer día, allá realmente primeros días frescos, y se nos viene un otoño muy lindo en lo climático, y muy caldeado en lo político y muy complicado en lo económico y bastante preocupante en lo sanitario. Sí. Perfecta síntesis de lo que estamos viendo que está ocurriendo en España. Y ayer nuestros vecinos, pues siempre hacemos la relación, España, Argentina, nuestros vecinos entraron lamentablemente en el top 10 de los países más afectados por el COVID-19. Esperemos que se pueda solucionar porque realmente vi rostros muy preocupados ayer en la televisión argentina. Pero hablaba de calidad, hablaba de sumadas entrevistas colectivas en su mínima expresión en cuanto a número, porque hoy somos 3, hemos llegado a ser, no sé, 8. Pero el tema requiere tener más espacio para que cada uno pueda expresar su parecer. El invitado de hoy es nada menos que Álvaro Amoretti, director ejecutivo de Cuatro Manos, la empresa que se autodenomina como Profesionales en Comunicación. Es una firma de comunicación corporativa fundada en 1997, justamente por él. La dirige junto a Silvina Rocha y mirando el portfolio da envidia, Ramón? Cuando miramos el portfolio no le queda ningún cliente por atender. Álvaro es periodista, fue coordinador de redacción, perdón, antes fue editor del diario El Observador de 1991 a 1997 y luego coordinador de redacción en El País desde 1997 a 2003. Bienvenido, Álvaro, a esta sumada. Sé que estás siempre muy cerca del Portal de América. Sentimos tu presencia tanto en el WhatsApp como en el Twitter, así que esta vez bienvenido a nuestra casa. Gracias, Sergio, gracias por la invitación. Gracias, Ramón, también. Envidia sana de ver, aunque sea en lo virtual, la Puerta del Sol detrás de Ramón y las ganas que creo que todos tenemos de volver, ahora que, como decía Ramón, empieza el tiempo lindo, el lindo clima para caminar una ciudad tan hermosa como Madrid. Creo que todos tenemos, los que nos gustan los viajes y los que les gusten menos, todos tenemos algunos rincones que extrañamos siempre, pero que en estos momentos extrañamos más, seguramente. Nuestros lugares en el mundo, y Madrid es el lugar en el mundo de unos cuantos, que cada vez que andamos por ahí, como yo digo, damos la vuelta al perro, ¿no? Siempre vamos a esos lugares que sabemos que la vamos a pasar bien, que vamos a reencontrarnos con aromas, con sabores, con lo que es esa ciudad impresionante. Álvaro, el tema de hoy, no te lo digo a vos, se lo digo a nuestros seguidores, a los seguidores del Portal de América y de estas sumadas, es comunicación, comunicación en pandemia. Y vaya si es complicado comunicar en las dos actividades que ocupan al Portal de América. Comunicar en turismo y comunicar en aviación comercial no es nada fácil. No es que nos queramos batir el parche,
pero Álvaro, como colega, pero no especializado en el tema, aunque en su portfolio siempre hay transportistas, hoteleros, aeropuertos, o sea, conoce muchísimo toda la actividad, ha sido testigo de disparates que se han escrito y se han dicho con respecto al turismo por desconocimiento justamente en la comunicación. Yo siempre cuento una vez que en el portal anunciamos que un avión había aterrizado de emergencia, que estaba, un avión de BQB, que había aterrizado de emergencia y que lo habían traído ferry a Montevideo y que ya estaba en el taller, y un diario publicó que lo habían traído en ferry, o sea, se imaginan ustedes traer un avión en un ferry, era un tanto complicado. Para los que no lo saben, un vuelo ferry es un vuelo solamente con la tripulación, sin pasaje, y cosas como esas se han dicho un montón. Habrás visto de todo en todos estos años de comunicación, Álvaro, para empezar con algo liviano y después nos metemos en los temas complicados. Mirá, el gran tema acá, lo que nos cambió a todos en Uruguay, los primeros 4 casos llegaron el viernes 13 de marzo. Todos estábamos siguiendo con mucha atención lo que ya se empezaba a ver, no solamente en China, que nos parecía muy lejano, sino lo que pasaba en España e Italia especialmente, lugares que, como decíamos hoy, uno conoce, reconoce como propios. Entonces ver el crecimiento de los casos, el hecho de que no soportaran las camas de tratamiento intensivo, todos esos temores, acá nos pareció, como nos parece muchas veces las cosas lejanas, hasta ese viernes 13 de marzo. En el caso de la comunicación, por ejemplo, en el caso de nuestra empresa, nunca nos había pasado, porque este es un escenario que nuestra generación y las anteriores tampoco llegaron a vivir, en el cual de una hora para la otra todos los clientes estaban atravesando una crisis, algunos más severas, otros menos, pero a todos se les había dado vuelta la realidad, el negocio, y lo principal que veíamos, creo que lo vimos todos, y que sigue siendo hasta hoy un elemento muy trascendente y muy característico de esta crisis comunicacional derivada de la pandemia, es la incertidumbre. O sea, si nos ponemos los tres a conversar ahora de planes de viaje o de cuándo puede reabrir tal hotel o cuándo podremos ir, como estás haciendo tú la seña, seguramente estaremos sacando la guitarra y eso es contrario a la manera de pensar, de proceder y de proyectar del ser humano en estas generaciones. Uno está acostumbrado a hacer determinados planes, sea a 6 meses, a 3 meses, a un año, el año que viene vamos a hacer tal y cual cosa, en las próximas vacaciones voy a hacer esto, y la realidad es que a partir del 13 de marzo en Uruguay pasamos a una situación que cambiaba todos los días, cambiaba para peor, o sea, cada noticia era peor que la anterior. Veíamos que a mí una persona de nuestro equipo, pero bastante más joven que yo, para fortuna de esta persona, me decía, bueno, esto debe ser, hablando a finales de marzo, esto debe ser como la crisis del 2002. Y le digo, no, porque en el 2002 los uruguayos teníamos un problema muy grande, pero era un problema nuestro. Y el mundo estaba dispuesto a ayudarnos y el mundo no tenía ese problema. Entonces podíamos levantar un teléfono, podíamos viajar, podíamos hacer una serie de cosas que fueron las que permitieron que en aquel momento el país, con algunas medidas, pasando mal los tragos, saliera rápidamente. O sea, estaba claro que había que hacer, aunque el gusto del jarabe fuera amargo, y se iba a retomar una senda de crecimiento. Obviamente, con un desempleo que inicialmente fue muy grande, con gente que perdió su trabajo, con una economía que lo sufrió mucho, pero había un horizonte bastante más claro. Hoy, sí, lo que estamos viendo desde marzo es que es como que uno se fuera hundiendo, trata de tocar con la punta del pie el fondo y el fondo no llega, y en especial en algunos sectores como
como el turismo, el entretenimiento en general, la incertidumbre es mucho mayor. Yo veía, o sea, lo digo desde el desconocimiento, pero ustedes son especialistas en esto, a uno le aterra ver las noticias de cuando empezó la temporada alta en España, ver esas imágenes de negocios, de hoteles, de chiringuitos vacíos completamente, esperando gente que no iba a llegar, esperando turistas alemanes o británicos que no iban a llegar. Y el tema es que uno tiene que plantearse, y ahora viene el desafío grande de la comunicación. Yo creo que en materia sanitaria nos sirvió mucho a los uruguayos lo que vivieron otros antes, lo que vivieron sobre todo España, Italia, otros países, para saber qué teníamos que hacer. En materia de comunicación también. Cuando uno en esos días trató de apoyarse en los colegas, sobre todo europeos, que habían pasado por esto, ya había algunas lecciones interesantes para enfrentar ese escenario de incertidumbre. Y yo les diría a grandes rasgos que hay que separar ahí la comunicación o la comunicación de las empresas y organizaciones en dos grupos grandes. Los que entendieron que lo que estaban pasando las audiencias que recibían esos mensajes, y los que no pudieron ver con claridad el panorama. Cuando digo qué estaban pasando las audiencias, incertidumbre, angustia, temor a perder el negocio, a no poder quedarse en pie sin saber en ese momento si esto iba a durar 2 meses, 3 meses, 1 año, 1 año y medio, si había una vacuna, un remedio milagroso que iba a aparecer 3 semanas después, si iban a poder sostener el personal que tenían, si había que echar mano a ahorros de años de trabajo, o si no se podían enfrentar las deudas. Y también, y yo creo que es un elemento fundamental que me interesaba compartirlo con ustedes, el tema de la empatía. Lo hablé mucho con colegas españoles esto. Nosotros trabajamos con la gente de Llorente y Cuenca, que son una de las grandes empresas de comunicación del mundo, y ellos me decían los líderes tuvieron que cambiar la manera de proceder, tuvieron que cambiar el discurso. O sea, pasamos de un liderazgo que debía, casi entre comillas, tener todas las respuestas a todas las preguntas, a un liderazgo que tenía que escuchar mucho a la gente, mucho. La gente necesitaba ser escuchada y necesita todavía ser escuchada y comprendida en lo que está pasando, que pudiera empatizar con las preocupaciones del otro, y además que fuera ante todo muy transparente y muy honesto, porque la mayor parte de las respuestas no las tenemos. Entonces, la gente obviamente hace las preguntas y busca certezas y respuestas, que hay que ver la mejor manera de decirles, bueno, yo tengo estas respuestas en este momento, y tengo que ser franco, no sé si van a ser las respuestas adecuadas dentro de 15 días. ¿No? Esto va a ir cambiando y va a ir mutando, y como estamos haciendo en Uruguay, estamos probando algunas cosas, abrimos algunas cosas, cometemos seguramente algunos errores, nos podemos mirar en otros, y sobre todo tener a la gente muy informada, tenerla muy cerca. Es un momento donde creo que todos pasamos, Ramón, Sergio, los que nos estén mirando, todos pasamos al principio días de incertidumbre, días de no saber para qué lado agarrar, eso es claro, verdad. noches en las cuales uno se acostaba y decía, hoy fue un día tremendo, ¿y qué pasará mañana? ¿No? Y poder A ver, planificar a una semana. un comentario, Álvaro, porque sin el menor ánimo de subestimar a nadie dentro de la audiencia, el tipo de empresa que vos tenés, la que vos manejás 4 manos, este tipo de empresa tiene son jóvenes aún, ¿qué tienen? 20 y tantos años, la actividad, digamos. Sí, acá fue una actividad que se empezó a desarrollar a partir del año 97. Hoy hay Ahí va. bastantes más empresas, colegas, Sí, pero sí, en sí, sí. 97 fue el surgimiento de las 2 primeras. Ahí está. Bueno, porque hay mucha gente que todavía no lo entiende. Es decir, no hablemos del empresariado top o digamos, del que tiene un cierto
dinamismo en su cotidianidad, pero digo, hay gente que todavía lo sigue confundiendo con agencias de publicidad, me imagino. Sí, claro. Entonces, Hay llamados a licitación del Estado donde uno lee el pliego y se da cuenta que todavía en determinados estamentos tampoco se entiende la diferencia entre una agencia de comunicación corporativa y una agencia de publicidad, que hacemos cosas distintas. lo peor es que debe haber muchos lugares del Estado que no se deben haber enterado que hay agencias de comunicación. Sí, 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 también, también. Porque mirá que se comunica mal en general desde el Estado y bueno, como lo hablamos en la previa, también desde el empresariado. Entonces, el negocio de ustedes, o sea, el negocio, la actividad de ustedes es el asesoramiento fundamentalmente, es el apoyo, es, a ver, tú lo debes tener mejor resumido que yo. Explicáselo a los que todavía no lo entienden. Claro, es trabajar muy en contacto con cada organización, con cada empresa o con cada cámara empresarial o líder empresarial, coordinando las estrategias de comunicación, diseñándolas, manejando los tiempos de la comunicación, produciendo mensajes, preparando voceros, porque se hacen cursos de entrenamiento en vocería. Eso es fundamental. Es que es fundamental porque todavía en Uruguay hay empresarios que cuando los llama un medio, la No solución que saben para encuentran qué. es no atender porque no se animan a hablar. Lo cual es terrible, porque a veces uno conversa con ellos y uno le dice, tenés un montón de cosas para comunicar muy buenas y que serían muy inspiradoras para otros. Lo que pasa es que en la medida que uno se coarta la posibilidad de comunicar, digo, eso no puede llegar a trascender, no puede llegar al otro. Y después tenemos un equipo muy fuerte que caracteriza mucho a Cuatro Manos, que es precisamente manejo de crisis. O sea, hay muchos clientes, los clientes nuestros son clientes de relaciones de muy largo plazo, pero también tenemos gente que entra, como decimos nosotros, que el primer trabajo es mandar el carro de bomberos o la unidad de emergencia móvil, y bueno, después de apagado el incendio, ahí hay que empezar a construir sobre las cenizas o sobre lo que haya quedado un nuevo estilo de comunicación. Pero sí, eso en Uruguay tiene mucho desarrollo y son momentos muy especiales para las organizaciones porque las crisis tienen características muy particulares, en muchos casos pueden ser previsibles, pero muchas veces son inesperadas. A todos los que estamos inmersos en el tema nos saca de alguna manera de foco y es bueno tener un equipo de gente con experiencia en eso que pueda saber cómo responder, cómo no responder, cómo reaccionar, cómo escribir un comunicado, un statement, una declaración, o cómo prepararse incluso para un contacto con un medio de comunicación, como vos bien lo sabés, Sergio. Perfecto. Ramón, ¿cómo estás viendo este comienzo? Interesante. Cada tema que toca es para parar la oreja, ¿no? No solo interesante, sino que es un tema que nos apasiona, ¿no? Claro, O claro. sea, el aprender de los comunicadores, tener una conciencia de la profesionalidad que tiene que tener un comunicador. A veces somos comunicadores natos y la guitarra la tenemos en el ropero y la sacamos en la primera oportunidad. Entonces es muy interesante ver cómo eso se trata profesionalmente. Yo tuve una experiencia hace unos 15 años atrás, cuando empezamos una campaña de promoción de Uruguay en México, que hay un tráfico muy interesante de México a Uruguay, lo había en su momento por lo menos, y hicimos una presentación con la embajada uruguaya, fueron gobernantes de Uruguay, tanto a nivel nacional como departamental, empresarios y demás, y teníamos una cita nos había armado la agencia de comunicación en 3 canales de televisión, 3 cadenas de televisión. Bueno, nos vemos el miércoles. No, nos dice la agencia. Nos vemos el martes, que nos encerramos todo el día. Y nos dieron una paliza de cómo comunicar en México, de qué nos iban a preguntar y qué había que contestar y qué palabras prohibidas había en México, porque a veces uno cuando va a promocionar al exterior mete la pata
Claro. porque dice cosas que en su país Sí, se sí. entienden de una forma y en otro otra. O sea que el trabajo de Álvaro y su empresa lo conozco hace muchos años, permanentemente me informan de las cosas que pasan, estoy suscripto a sus órganos de información y haciendo referencia a España, en España el tema es muy complicado. Y si, bueno, Álvaro lo conoce porque está en contacto con colegas españoles. Primero que se nota que en esta reunión no hay ningún español, porque todavía nadie habló mal de Madrid. Si querés saber, Qué increíble, sí, es un punto increíble, es decir, sobre todo hablando de turismo, la la madridofobia, ¿cómo es? Que se, Madrifobia. madrifobia, no sé, se ha instalado, ¿no? Pero no solamente, Madrid es el caso más emblemático, pero si alguien habla mal de España, es un español, es una manía que tienen de autoflagelarse, ¿no? Un Claro, poco también pasa en los argentinos eso, ¿no? está Este, y, pasando, está y pasando. entonces en un momento de que la comunicación lo es todo, porque cuando suena el zafarrancho de abandono de una nave, la forma que comunique cómo va a ser ese abandono, es importantísima. O sea, en este momento que hay que comunicar determinadas cosas, escuchás unos discursos tan contradictorios y tan absurdos, No, no, es, y sobre todo los que provienen del gobierno. O sea, el manejo, claro. el gobierno ha hecho una extraordinaria comunicación, porque no ha existido un gobierno en España con mejor aparato comunicacional, pero es un aparato comunicacional para el prestigio del presidente, nada más. Propaganda, no, no es comunicación, es propaganda. Es armar un estadista. Para eso se ha Claro. dedicado 15 millones de euros al principio y 12 millones de euros 15 días después a los canales de televisión, a las cadenas televisoras, con la excusa de la pandemia, y ha sido para armar la imagen del presidente. Y ni Entonces, así, ¿no? Y ni así. acá no se ha comunicado a los muertos, se sigue sin saber cuántos muertos hay, es un misterio. Este, acá se... Sí, hablan de 30.000, pero andás a ver. No, no, si uno toma el Instituto Nacional de Estadística y ve las muertes de los últimos 10 años para esas fechas, y las que hubo en el año 2020, hay una diferencia de 50.000 muertos. No digo que todos sean por la pandemia, pero murieron 50.000 personas más que la estadística decía de los últimos años. Y eso, bueno, nadie, no se dice, los medios de comunicación no lo dicen, y se ha creado que todos tienen la culpa menos el gobierno. O sea, el gobierno ahora la culpa es de las comunidades autonómicas que le han entregado el manejo de la crisis, y la culpa es de los jóvenes. Los jóvenes son los culpables por salir, por ir irresponsables de este segundo brote que esperábamos para octubre, que ya se produjo a fin de julio y en agosto, y en este momento hoy tenemos los mismos niveles de contagios diarios que teníamos en marzo en el medio del Gran Lío. O sea, es harto complicado. Entonces le echan la culpa a los jóvenes, pero ya los jóvenes lo ocultaron que la gente se moría, dijeron que era una gripecita, que el presidente se fue de vacaciones la primera semana de agosto diciendo hemos dominado la pandemia y ahora hay que salir y hay que moverse y volver a la normalidad. Dice, es una nueva normalidad, una normalidad. Entonces la gente salió despedida a la calle y bueno, los resultados los estamos viendo. Qué increíble que con ideologías completamente distintas digan lo mismo Sánchez, Bolsonaro, López Obrador, porque el mensaje es siempre el mismo. Salgamos, no pasa nada, juntémonos. A ver. Hay un punto que te quería agregar a lo que Sí, decía Ramón, sí. que es muy, pero muy trascendente lo que decía Ramón y que hace a la transparencia de la información, ¿no? Que creo que en Uruguay, digo, no se ha caracterizado el gobierno desde el primer día por decir las cosas. Hay un dato, por ejemplo, acá que se da todos los días, que uno que sigue la realidad argentina no ocurre, que es la cantidad de test totales y la cantidad de casos positivos.
En Argentina uno sabe la cantidad de casos totales de cada día, pero no sabe sobre cuántos test. Y la verdad que ese dato es relevante, porque si acá el otro día había, creo que 11 casos positivos, uno miraba y habían hecho 3.600 test. Claro. Entonces, bueno, los 11 casos sobre 3.600, ahora si uno en Argentina tiene 11.700 casos, no es lo mismo que hayan hecho 30.000 o que hayan hecho 60.000. Pero me interesaba lo que decía Ramón del tema de la transparencia, porque nosotros lo que hemos visto es que es muy trascendente y muy importante es entender que eso que él manifestaba a nivel de gobiernos, y que hablábamos recién, la realidad de España, la de acá, vos planteabas, Sergio, la de Brasil, la de México, cómo se comunica del gobierno con transparencia o sin ella, también pasa hacia adentro de las empresas. O sea, el hecho de ser transparente con los colaboradores, que la gente, lo que decía hoy, sienta que, aunque la situación que le están comunicando sea delicada, aunque lo que uno comunique sean ajustes o caídas de facturación, alguien me decía por allá por abril, le digo, ¿cómo estás? Y me dice, trabajando como nunca y facturando menos que nunca. Y bueno, le digo, lo que pasa es que eso es lo que pasó aquí en la segunda quincena de marzo, abril y los primeros días de mayo. Pero nosotros, por ejemplo, aquí en Cuatro Manos somos 31 personas. El 16 de marzo, 3 días después del comienzo de la pandemia acá, fuimos todos a teletrabajo. Y lo que hicimos fue semanalmente, había una carta de uno de los dos directores a cada uno de los colaboradores contándoles cómo veníamos, dándoles un estado de situación de las buenas noticias que no abundaban, de las certidumbres que no teníamos y que queríamos compartir con los demás también las incertidumbres, pero también dándoles las certezas que podíamos darle, marcándoles que lo importante iba a ser al final del día quién quedara en pie y quién no, en todas las actividades, porque eso lo está viendo uno, en las aerolíneas, en los restaurantes, Ese partido se está jugando. que se sigue jugando, y cuando había buenas noticias también comunicándoselas para que la gente se sintiera de alguna Claro. manera parte de lo bueno y de lo malo. Y hemos visto también, así como ha habido empresas que lo han trabajado muy bien hacia adentro, poniendo a la gente a trabajar también en temas con la comunidad, a embolsar canastas, a trabajar para los que más necesitaban. Hubo casos de cerrarse y decir, bueno, yo tengo un problema, mejor no digo absolutamente nada, mejor no Que comunico nadie se nada, entere. que nadie se entere, pero digo, si la gente que trabaja con uno no logra entender cuál es el problema que se está viviendo, lo que pasó con algunas organizaciones es, bueno, yo no te comunico nada durante 3 meses, 4 meses, y cuando termina el seguro de paro te digo, bueno, Sergio, Ramón, Álvaro, no van a volver. Y uno dice, bueno, en realidad me tuvieron 4 meses en seguro de paro parcial o total. Yo no sabía que, o sea, no tenía idea que no iba a volver, y un día viene el corte, nadie me Claro. fue Nadie poniendo me al tanto. preparó, nadie me dio a Entonces ver, es empatizar con el otro y saber que claro, el otro le pasan cosas también. claro, claro. Álvaro, ahí llegamos a ver cómo se divide o si es la misma cosa. Cuando hablamos de claves de comunicación, ¿es lo mismo para el Estado y para la actividad privada? ¿Hay claves de comunicación generales o hay que diferenciarlas? Yo creo que hay algunas que se aplican tanto al sector privado como al sector público. Eh, sí está claro que el sector público tiene algunas características, en el caso de un gobierno, por ejemplo, comunicando en medio de la pandemia, pero yo te diría que más que privado o público, acá lo que hay son claves de comunicación en tiempos de crisis. Y esas cosas son comunes, o sea, las claves para comunicar en tiempos de crisis es, de nuevo, ser tan transparente como sea posible, dar información certera, o sea, en una crisis uno lo que no debe hacer en una pandemia o en una
un accidente laboral, no puede dar información parcial, no puede especular, o sea, tiene que hablar teniendo todos los elementos arriba de la mesa. A veces más vale demorar una comunicación 6 horas o 24 horas para poder decir, bueno, esto es lo que sucedió. Y hay que pensar siempre en la crisis, no solo en lo que le pasa a uno, sino en las respuestas o en las demandas de las audiencias. Nosotros Claro. siempre le decimos a la gente quiere saber, a los clientes le decimos, la gente quiere saber qué pasó, inmediatamente quiere saber de quién fue la culpa de que pasara eso, y ¿Y cómo entonces sigue uno la puede película? decir, claro, uno puede decir la culpa es de los jóvenes, como decía Ramón, bueno, la culpa es de los jóvenes, y después quiere saber cómo hacemos para que esto no pase más. Esas son las grandes, te diría, las grandes bases de una comunicación en crisis pública o privada. A ver, enfoquémonos en el turismo, fundamentalmente. Después, en lo posible, sobrevolemos un poco por la aviación. Pero digo, con respecto al turismo, hay algunos ángulos, algunos sectores que me interesa repasar en esta conversación con ustedes dos. Y es, ¿qué hay que hacer desde un Ministerio de Turismo, por ejemplo, en plena pandemia? ¿Has seguido cómo se ha desarrollado la cosa? ¿Has visto qué es lo que ha pasado? ¿Cómo ha transcurrido este tiempo mirando desde el lado oficial del turismo? Desde el punto de vista privado, las cámaras, o sea, en este caso, por supuesto, la Cámara de Turismo, las asociaciones, el empresariado, ¿cuál es tu panorama general hablando de todo esto? Yo lo que he visto, como observador externo, si querés, creo que inicialmente hubo algunas áreas de comunicación del gobierno que se vieron obviamente impactadas por lo que pasó. No hay que olvidarse que los primeros 4 casos llegan a los 12 días de asumido el gobierno, con gente que estaba recién ordenando sus despachos y recibiendo las primeras instrucciones, y además en el caso uruguayo un gobierno de una coalición amplia. Entonces también se estaban todavía llenando y se siguieron llenando después durante la ya entrada la pandemia muchos cargos. Entonces lo agarró al gobierno uruguayo en un momento muy, muy particular, viendo el lado público. Yo creo que el tema, Uruguay pudo, no a través del Ministerio de Turismo, creo que el trabajo de salud pública y de Cancillería con el tema del buque de crucero Greg Mortimer, creo que fue la mejor publicidad de Uruguay en el mundo en muchísimo tiempo. Creo que transmitió como ninguna otra cosa los valores que siempre hemos querido transmitir, ¿no? Un país que tiende la mano, un país cercano, que no deja a la gente tirada en el mar, en un momento que, ustedes lo saben perfectamente, había cruceros parados frente a algunos puertos y nadie dejaba bajar a la gente. Industria que supongo que va a sufrir después los coletazos de todo esto, porque mucha gente lo va Es a pensar imprevisible, es 10 imprevisible lo veces que puede antes pasar. de La subirse. Me aviación ha y pasado los de. cruceros es... Claro. Entonces, yo creo que ahí Uruguay, entre esa comunicación, digamos, indirecta que recorrió muchos países del mundo, tampoco el mundo entero, pero después la imagen de Uruguay, ayudada por que somos pocos, por la manera en que se manejó esto, seguramente cuando uno ve o habla con colegas en otros lados y ve los índices de caída de la actividad, acá ha impactado fuerte y va a seguir impactando, pero menos que en otras economías, que se han derrumbado y que les va a costar, van a salir, pero les va a costar mucho más. O sea, sí ha habido, yo diría indirectamente, un posicionamiento de Uruguay a nivel internacional y regional, que creo que hay una oportunidad muy grande para construir sobre eso.
Creo que hay mucha cosa que hemos comunicado en los últimos años muy interesante, pero ahora es verdad que la gente nos mira, por lo menos nos presta otra atención. Sigo pensando que hay, y he escuchado algunos discursos en los cuales, bueno, vamos a hacer una opción para el turista europeo que no tiene la posibilidad de veranear tranquilo en Europa y va a poder venir. Sigo pensando, sin que sea un tema que yo domine, que tenemos acá un tema de conectividad complicado. O sea, a uno le pasa cuando va a otro país. Me pasó, o sea, hace 3 años, un viaje inolvidable a Sicilia, y estábamos en una hermosa playa en el sur de Sicilia. No había forma de conseguir una reposera, y alguien me cedió la suya cuando le dije que yo tenía una casa en Punta del Este. Me dijo, bueno, el día que yo vaya a Punta del Este, y digo, es la primera persona que conozco acá que dice, no, mi anhelo es ir un día a Punta del Este. Pero él me hablaba de eso como yo puedo anhelar ir al Polo Sur. O sea, lo tenía como un anhelo casi que imposible. Y ahí me preguntó él y una gente que estaba con él cuántos kilómetros habíamos hecho para ir hasta ahí. Y cuando le dijimos, estábamos en Sicilia, o sea, no estábamos tampoco en el fin del mundo, ¿no? Y no podían entender ellos que hubiéramos viajado, la cantidad de horas que habíamos viajado para ir hasta ahí. Decían, para nosotros sería impensable. Y además que no tenían, si tienen un vuelo directo, no tenemos un vuelo directo. Fuimos hasta Madrid, y de Madrid fuimos acá al lado, y después manejamos hasta acá. Entonces, esas restricciones creo que tenemos que verlas, y sí aprovechar ahora una oportunidad regional, una región que está muy convulsionada. Ustedes hablaban hoy de la realidad en Brasil. A mí me preocupa muchísimo porque tengo familia y, como todos, muchos amigos en Argentina. Me preocupa mucho Ni la hablar, realidad argentina, no solamente la sanitaria, me ni preocupa la hablar, realidad pero económica. ¿sabés qué pasa, Álvaro? Que ha cambiado tanto la cosa, ha cambiado tanto la cosa, que precisamente yo ayer escribía una columna donde cuestiono dónde están los puntos sanos a los que podamos apelar. Entonces, el mundo está dando señales muy complicadas como para pensar en determinadas corrientes o en determinada programación estandarizada. Entonces, cuando yo también pienso en la posibilidad de que, y Ramón lo ha expresado también, yo pienso que es mucho más probable que tengamos turistas europeos este verano en Punta del Este que tengamos argentinos y brasileños. Eso está claro. ¿Sí? Tú hablabas recién de la falta de conectividad. Sí, es evidente. En este momento se podría decir que, bueno, con Iberia y con Air Europa no pasa nada, no hay movimiento, está perfecto. Ahora, donde levante un poquito la cosa y haya demanda, lo que vos decías de los alemanes y los británicos que se quedaron sin Baleares y sin el sur de España, entonces, digo, hay un posible mercado ahí para aprovechar. Pero es lo que decíamos al principio, es todo posibilidad, pero certezas no hay ninguna. Te veo a sentir, Ramón, y te veo con ganas de hablar. Sí, el tema es estrictamente, desde el punto de vista comunicacional, la labor que ha hecho Uruguay, que no sé si la hizo a propósito o salió así, ha sido extraordinaria. Hoy el posicionamiento de Uruguay en España y en Europa es fantástico, es un lugar respetado, un lugar que la gente puede tener tranquilidad de ir. ¿Cómo llegamos? Ese es el gran drama. Y el tema comunicacional, por ejemplo, aquí en España, los que trabajaron muy bien fueron las empresas hoteleras, las cadenas hoteleras, y con distintas actitudes, pero se volcaron a comunicarse con el cliente. Y primero que hubo ejemplos
heroicos en Madrid, de Quique Sarasola, o sea, hubo 2 cadenas que dieron sus hoteles para que vayan los enfermos. O sea, Sí. hay que poner tu hotel a disposición para que vayan enfermos. Ya, acá el primero fue el Enjoy. Hay que ser muy corajudo para eso, ¿no? Y lo hicieron Acá en el el primer primero, momento, ¿no? como dice Sergio, acá el primero fue Enjoy, que es cliente nuestro y realmente mereció en su momento algunos, digo, así como mucha gente aplaudió el gesto, mucha gente, como decís tú, Ramón, decía, bueno, hay que tener coraje, porque era para el caso que se necesitaran camas, y la gente decía, pero ¿y si ustedes, si el contagio se desmadra y tienen que llenar el hotel de personas contagiadas, después, ¿qué va a ser de la imagen? Afortunadamente no fue necesario hacerlo, y ni en ningún momento faltaron camas, pero sí, son momentos, volvemos a lo del principio, de empatizar con la gente, entender lo que a la gente le preocupa y no pensar solamente en uno mismo, ¿no? Poder pensar en el otro. No, tuvo el caso de acá de IFEMA, del Sí. predio ferial Estaba Juan Carlos pensando I, exactamente que eso. construyeron en 48 horas el hospital más grande de España. Y lo llenaron de enfermos. Y ahí fue, no es que no fue necesario, fue necesario. Y dejaron montada una infraestructura en todos los sótanos de IFEMA e hicieron toda una red de cañerías de oxígeno. Hoy la instalación de los pabellones donde uno ve los stands normalmente tienen conexiones de oxígeno. Y ¿Cuándo quedó eso habilitado? En abril, ¿no? eso fue, sí, la fecha se me mezcla. No, marzo. ¿Ya en marzo? Sí, no, la pandemia se declaró acá el 14 de marzo. Sí, pues, primera semana de abril me parece que fue. Una No, cosa la así. pregunta es con doble intención porque justamente en enero, o sea, 3 meses antes, vos y yo transitábamos por IFEMA en plena Fitur y nadie podía imaginar que ese monstruo como centro de convenciones se iba a convertir en un hospital como el que fue. Estamos hablando de 90 días. No, ¿No? y no, no solo esa transformación en 90 días, que no nos imaginábamos en enero lo que iba a pasar, sino que no les tembló el pulso de jugarse a eso. Hay que jugarse un lugar que representa la venta de productos, alegría, Lo que destinos turísticos y decía, demás, convertirlo en un hospital y muerte. Hubo lo que muy decía pocas, Álvaro pero con hubo respecto a muertes. Joy, claro. Y se montaron también unidades de cuidado intensivo. O sea, hay que ser muy corajudo para eso, ¿no? Y saberlo comunicar muy bien, porque la gente quedó contentísima. Ahora, yo Eh, digo una cosa, sí. como a veces estamos lejos de algunas cosas. Les pongo un ejemplo personal, familiar. Ustedes hablaban de que estaban allí en enero y no podían pensar lo que iba a suceder, como nosotros acá tampoco podíamos pensarlo. Mi hijo menor, que en ese momento tenía 17, ahora acaba de cumplir 18 hace un par de meses, viajó a mediados de enero a Vancouver a estudiar inglés por un mes. Al segundo día que estaba allá, nos llamó por una videollamada, en ese momento videollamada por Facebook, porque el tema de los Zoom y todo eso no estaba todavía en nuestra cabeza, y llamó bastante preocupado porque había llegado al colegio donde estaba estudiando, los habían escaneado a la entrada, se habían tomado la fiebre, mediados de enero, estoy hablando, ¿no? En Vancouver. Y les habían dado la dirección de la Oficina de Defensa Civil para que pasaran a buscar su tapaboca y le habían dado información sobre el COVID. Él nos llamó y nos dijo, y nosotros de aquí le decíamos, me dice, allá en Uruguay, ¿qué se habla? No, acá no se habla absolutamente nada, es un problema de China y seguramente buceando un poco por internet, el problema en Vancouver debe ser que viene el Año Nuevo chino y van muchos chinos allí. Y en aquel momento, él todos los días nos transmitía la preocupación enorme que había en Canadá por esto y cómo se estaban preparando ya. Y en este caso no era que uno tenía que ir a buscar, le daban la dirección a gente que era del extranjero para que pasara a buscar su tapaboca, la información, para que viajaran cubiertos, con la boca cubierta y las vías nasales cubiertas en los transportes públicos, mediados de enero. Y acá Bueno, yo no me olvido que en febrero
vino una persona de la OPS, hizo una conferencia de prensa con autoridades de ese momento, y lo que se comunicó en ese momento es que era mucho más preocupante el sarampión que el COVID, que seguramente Sí, lo iba a llevar acá. totalmente, totalmente. Entonces, también esos gestos de comunicación, o sea, ¿por qué nos teníamos que preocupar si eso no iba a llegar? Era un problema, en todo caso, de los chinos, y como les decía hoy, cuando pasó en España e Italia, bueno, lo empezamos a sentir propio. Había conocidos, había amigos que estaban pasando mal, y lo veíamos en los canales que vemos habitualmente. Entonces, ahí sí era un problema de Wuhan, era un problema de otros, acá no iba a llegar. Claro. Perdóname, esa información que manejaban en Vancouver, ahora nos hemos enterado que esa información la manejaba el gobierno español. El gobierno canadiense, en un acto de responsabilidad, tomó medidas. El gobierno español, en un acto de ideología, porque acá no se podía hacer nada hasta el 8 de marzo, porque había que hacer una gran concentración, querían meter 1 millón de personas en la calle el 8 de marzo, y si estábamos en un proceso de pandemia, eso era imposible. Y la noche del 8 de marzo, después que terminó la manifestación, dijeron que el COVID era una cosa seria. O sea que la información la tenían. No sé si en Uruguay, pero aquí la tenían porque ha saltado. Uno no puede ocultar informes y dossiers toda la vida. Puede mirar por otro lado, meterlo en el cajón de arriba, pasar al segundo cajón, pero a la larga se sabe. Sobre todo porque los que hicieron esos informes dijeron, no, un momentito, ¿cómo que usted no sabía nada? Yo se la avisé tal fecha y acá Claro. está la copia de que le mandé. Y volviendo al tema de los hoteleros, perdóname, no solamente en cadenas hoteleras entregaron sus hoteles para afrontar la pandemia, sino que la comunicación fue muy interesante, de que desde el primer momento avisaron a sus clientes: la cosa está mal. Estaban todos cerrados, acá estuvimos cerrados a cal y canto durante casi 3 meses, y después empezaron a decir, bueno, vamos a hacer esto, los vamos a esperar desde tal fecha, con tales medidas. O sea, fueron avanzando y informando permanentemente los pasos que iban dando. O sea, en ningún momento se cortó la relación entre el cliente y el hotel. Hablo un caso personal: yo todos los años voy a Londres al mismo hotel, y me mandaron un mail. Yo no tenía todavía reserva, porque la reserva la hago más o menos en esta época, porque yo voy en noviembre, y me mandaron un mail diciendo: informamos que el hotel va a estar cerrado hasta el 1 de septiembre, y por razones de seguridad y transparencia no vamos a tomar ninguna reserva hasta después del 1 de septiembre. O sea, una responsabilidad del hotel. Hace Claro. una semana me llega otro mail: lamentablemente hasta el 1 de marzo no vamos a abrir, y le damos otras alternativas para ir. 1 de marzo. Claro, y a vos esa comunicación, Ramón, te da certeza. A ver, Se ha quedado colgado. te quedó colgado, Álvaro. Por vos te da información correcta en tiempo real, y cuando puedas volver a ir a Londres, vas a volver a ir. Pero me han Claro, ganado como cliente para toda la vida. por Claro, supuesto, por claro, Porque me supuesto. dieron certezas. Ahí está. exacto. Hablando de certezas y hablando de hoteles, es inevitable hablar contigo, Álvaro, y no tocar temas de hotelería, de aeropuertos, de transporte. ¿Cómo se enfrenta porque ahora ya estás veterano, o sea, estamos en septiembre, mirando para atrás, marzo a septiembre ya estás veterano en pandemia. O sea, Eso es. es un curso intensivo ¿no? ¿Desde dónde se para una agencia de comunicación, una empresa de comunicación corporativa como la tuya, para asesorar nada menos que al Enjoy, que al aeropuerto de Carrasco, a las firmas del tenor que vos atendés? ¿Cómo es que se hace para funcionar en pandemia justamente con esa responsabilidad, ¿no? Bueno,
creo que no es distinto de lo que hemos venido hablando hasta ahora, de lo que te hablaba yo antes y lo que hablaba Ramón recién, siendo muy transparentes y diciendo las cosas claras y contando lo que es posible transmitir. O sea, de vuelta, la gente tiene, pongamos por caso Enjoy, obviamente la primera incertidumbre de todo el mundo es, bueno, ¿cuándo voy a poder ir? ¿Cuándo va a reabrir? O sea, a todos nos pasa que pasamos por allí, lo vemos cerrado y se nos estruja el alma. Lo Es primero que se les increíble. estruja el alma, Es claro, pero increíble. lo primero que se les estruja el alma es a la gente que lo dirige, a los gerentes y también a las personas que trabajan allí. O sea, porque hay que ver lo que significa también Enjoy para todo Punta del Este y para todo el departamento. Ahora, Para el país. para el país, para el país. Entonces, el tema es que cuando algunas personas preguntan, bueno, y reabrieron las termas, por ejemplo, en el momento que se manejó el protocolo para la reapertura de las termas, una de las preguntas que llegaba inmediatamente de los medios es, bueno, entonces, ¿cuándo abren Joy? Y digo, bueno, lo que pasa es que hay que entender cómo funciona No esto. tiene nada que ver una cosa con la otra. No tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, en la situación que estamos de fronteras cerradas, pensar en traer un charter, por ejemplo, con jugadores, o hacer un espectáculo, traer un espectáculo internacional y movilizar gente que venga, es impensable. Es impensable. Entonces, ocurrió, y es bueno manejarlo acá, ocurrió que en el transcurso de este tiempo, por ejemplo, los trabajadores sindicalizados planteaban una serie de demandas, seguramente muchas de ellas muy atendibles desde la incertidumbre de ellos. Pero decían, bueno, dennos una fecha de reapertura. Bueno, de nuevo, o sea, no lo pensemos en el Joy, pensemos en que le digamos a nosotros al gobierno, nosotros tres, denme una fecha de reapertura de las fronteras. Van a decir, la verdad que no tengo la menor idea, ojalá fuera el mes que viene, pero no sé si va a ser, no sé cómo vamos a estar en diciembre, en enero o en marzo del año que viene, porque no sabemos cuándo se va a empezar a vacunar. Claro, La claro. realidad. Después, el tema de, bueno, y el casino. ¿Y cuándo va a poder funcionar el casino? Bueno, cuando pueda atraer jugadores para jugar en el casino. Porque además, si voy a un público local, obviamente la gente que puede ir a jugar a tragamonedas, paños, ese tipo de cosas, es gente que tiene determinada edad y hoy esa gente trata de preservarse mucho más que todos los demás. Y Ni está muy hablar, bien que lo haga. ni hablar. En el caso del aeropuerto, le comentamos a algunas personas hace un tiempo, porque a veces las percepciones, ustedes no porque lo tienen muy claro, pero las percepciones de la gente cuando volvió Iberia y volvió a Europa, decían, bueno, ya el aeropuerto está funcionando. Y decíamos, mira, el aeropuerto está funcionando al 4% de lo que funcionaba antes de la pandemia. Al 4%. O sea, es imposible que cualquier cosa funcione al 4%. O sea, es prácticamente nada. Entonces, Álvaro, mi última reunión antes de confinarme aquí en Salinas fue el 13 de marzo con Diego Arroya, el CEO del aeropuerto de Carrasco, y increíblemente, no sé si fue la primera, pero una de las primeras cuando volví a salir fue también con él y nos reíamos. Este, evidentemente, hemos estado más en contacto que nunca, quizá, como nos pasa a todos con determinadas cuestiones, a través del Zoom, a través del WhatsApp, y digo, porque estamos todos con la necesidad de más nosotros, que tenemos que comunicar, eh, más nosotros estar atrás de estar midiendo la temperatura de lo que está pasando en todos lados, ¿no? pero Eh, respecto a lo que tú me preguntabas, yo te digo, sin nombrar clientes, un cliente internacional me decía el otro día, a esta altura del año pasado ya habíamos hecho 2 a 3 encuentros de Latinoamérica, siempre en un punto diferente. Este año, obviamente, no los pudimos hacer, pero ¿qué pasó? Los hicimos por Zoom o por alguna otra plataforma
y la verdad que funcionaron muy bien. Entonces, como funcionaron muy bien, vamos a ver si el año que viene, en caso de que todo vuelva a la vieja normalidad, si hacemos 3, como hacíamos todos los años a esta altura, o si hacemos 2, si hacemos 1 o si no hacemos ninguno. Porque además me decían, el hecho de hacerlo por Zoom también nos permitió traer a gente, o sea, involucrar gente de la casa matriz en Europa, que hubiera sido imposible traerla. Y también pasa eso, otro cliente nuestro de otro sector completamente distinto, los 3 propietarios viajan, tienen un promedio de entre 20 y 30 viajes a Estados Unidos por año. Y me decían, este año, no sabíamos, ese 13 de marzo no sabíamos qué íbamos a hacer. Bueno, tuvimos que adaptarnos a eso. Tienen 500 personas trabajando aquí en Uruguay, es una empresa grande, todos teletrabajando. Y las primeras conclusiones que sacaron es, ¿podemos seguir manejando el negocio de esta manera? La gente teletrabajando en ese sector produce lo mismo o más que estando en la oficina. Los 2 pisos en una torre que tienen de World Trade Center ya nos empiezan a pesar. A fin de año vamos a devolver uno y después vemos qué hacemos con el otro. Entonces también para el mercado inmobiliario en general va a significar un cambio. Está pasando en todos lados, muy claro. importante. Está pasando en todos lados. Ramón. Bueno, el tema del Zoom creo que da para una reunión específicamente para discutirlo. Yo creo que la reunión física no la reemplaza a nadie, Nada. pero creo que esto a mucha gente le ha replanteado los congresos, las convenciones, los eventos y las ferias. Creo que después se va a volver, no igual a lo que estábamos antes, pero se va a volver bastante. Ahora le pregunto a Álvaro, experto en comunicación, acá nos pasó una cosa muy graciosa con el SCOL, o SCAL, como le dicen acá. Nosotros nos reuníamos una vez por mes en el SCOL de Madrid. A raíz de esto, nos reunimos todos los días. Claro. Primero porque teníamos más tiempo ocioso y porque descubrimos las herramientas de comunicación. Entonces, y la comunicación que tenemos hoy, y que tuvimos estos 6 meses, no digamos, más que toda la vida junta. Entonces, el tema del WhatsApp, que se utiliza hace mucho tiempo, pero que ahora ha explotado, y el tema del Zoom, ¿cómo lo ves tú como herramientas de transformación en la comunicación? Mirá, yo lo que vi, acá nos preocupaba mucho y lo hablábamos con todo el equipo, no sé cómo será ya en España y en Madrid. En Uruguay en los últimos tiempos había otra pandemia diferente que la del COVID, que era la reunionitis. Había una cosa de, bueno, juntémonos, ¿no? Que está muy bien, pero cuando hay una agenda, hay un orden, y además cuando tomás el tiempo que necesitas efectivamente para la reunión. Ustedes lo saben bien que en Uruguay una reunión, sobre todo si somos hombres, los primeros 15 minutos se van a ir en fútbol, algo más de política, y capaz que demoramos media hora en entrar o 25 minutos en entrar efectivamente al tema. Este tipo de herramientas yo creo que ordenó bastante eso. Sobre todo hoy en Uruguay, que uno puede salir y puede haber reuniones presenciales y hay almuerzos de negocios presenciales, hay algunas cosas quedaron de igual en esta herramienta. ¿Por qué? Porque también ordena la hora, la gente coordina una determinada hora y todo el mundo se sube a esa hora, muchas veces se pone una hora de finalización, entonces se evitan traslados, y eso que esta no es una ciudad donde haya enormes traslados, en otras partes del mundo seguramente el traslado es todo un tema, pero sí se aprovecha mejor el tiempo. De todas maneras, yo coincido con una cosa que decía Ramón, el contacto personal, sobre todo en un país chico como es Uruguay, donde todos nos conocemos, hay cosas del contacto personal
que no solamente se necesitan, sino que son fundamentales, Claro. ¿no? Hay determinadas cosas que si tenemos un contacto personal, otras las podremos resolver por esta vía. Podremos mantener, como tú decías bien, Ramón, bueno, con gente con la que te conoces, sí mantenés un contacto. Ahora, tener un contacto exclusivamente por esta vía, sin poder palpar al otro, sin poderlo mirar a los ojos. Y lo mismo yo lo hablaba la vez pasada con algunos directores y jefes de redacción de medios donde he trabajado, donde conozco mucha gente. Acá los medios, fue una cosa que me llamó la atención, muchos pasaron mucho tiempo para que la gente volviera a las redacciones. Siendo que en otros países el periodismo era considerado una actividad esencial y la gente tenía permisos para salir. Acá mucha gente sigue haciendo periodismo en sus casas. Y yo les decía, ojo con eso, porque los que más van a sufrirlo son los valores más prometedores, los más jóvenes, porque la vida en la redacción es muy rica, sobre todo cuando los últimos que entraron, los más jóvenes, los que vienen de la facultad, pueden escuchar a los más veteranos, a los más experimentados, compartir experiencias entre ellos, o hasta discutir de si el título de etapa estaba bien o estaba mal, o nos ganó tal Hacer medio. boliche. Claro, eso a mí me pasó trabajando en el semanario Búsqueda, o sea, yo siempre digo, trabajé 7 años y medio y la verdad fue mi facultad y me pagaban por enseñarme, en realidad. Pero poder escuchar una charla entre Arbilla y Gianelli, bueno, eso era impagable. Y uno de repente le dejaban que para el recuadro de etapa, cuando uno era un chiquilín, bueno, me acuerdo una vez Gianelli escribiendo un recuadro de etapa que me dijo, llamá a la calle, año 89, en plena campaña, llamá a la calle y chequeame este dato. Y para mí era una cosa fantástica, porque yo ya cubría determinados temas políticos, pero me estaban dando oportunidades. Y bueno, uno aprendía de esas cosas y las iba incorporando. Y eso en cualquier sector, en el mío, digo, las sinergias entre las personas que están trabajando juntas se generan de otra manera. Y en reuniones que yo veo, de repente que son 8 o 10 personas, capaz que a ustedes les pasa, capaz que no. Yo veo que algunas personas llevan el peso de la conversación y otras personas tal vez por timidez o porque la herramienta no les resulta demasiado cómoda, bueno, simplemente como el ciclista, chupan rueda y no sé cuánto participan o cuánto llegan a captar y seguramente tienen cosas para aportar que no aportan, o sea, tiene, me parece, como toda cosa nueva, muchas cosas buenas. Creo que Ramón ponía el ejemplo de WhatsApp. Creo que a todos nos ha facilitado la vida un montón, pero también hay días que nos complica la vida un Sí, montón. O sea, todos ver los un días. partido de fútbol con el WhatsApp al lado y que todos los amigos le empiecen a mandar mensajes de por qué puso a fulano o por qué no hizo tal cosa, se vuelve medio exasperante, ¿no? Sobre todo si estamos viendo nuestro cuadro en estos tiempos, ¿no? No hablemos de, bueno, ahora tenemos un nuevo entrenador que tengo gran confianza en él, gran confianza. Es lo que nos queda, la confianza. A La ver, fe. la fe, babala. A ver, para ir redondeando esto que también fue, como decía Ramón, una oportunidad de seguir aprendiendo, ¿cómo, es decir, por supuesto que no te voy a pedir predicciones ni que me facilites la mirada del futuro, porque eso es lo que venimos criticando siempre, a pesar que yo muchas veces me tengo que animar y como ayer tuve que escribir una columna, por lo menos sugiriendo cosas. No es que vi el futuro, pero hay una realidad. Nosotros no tenemos otra certeza que la del turismo interno. Es decir, eso lo tenemos, es real, está funcionando, o sea, está ocurriendo más que está funcionando. Entonces, dentro del turismo interno, bueno, tenemos que hacer esa disección, o sea, sabemos que los hoteles de 4 y 5 estrellas tienen el público ideal, que es el que está con la posibilidad de viajar, porque es el que no fue a Europa, el que no fue a Estados Unidos ni al Caribe, ni a ningún otro destino exótico. Es el que tiene disponibilidad económica, es el que tiene locomoción, o sea que no necesita
que haya una excursión colectiva para subirse a un micro, a un bus y llegar, pero nos falta en los otros pasos. O sea, nosotros estamos viendo la necesidad de reconversión, Ramón, la necesidad de reconversión de los hotelitos de 2 y 3 estrellas que se quedaron afuera del programa, que vieron cómo desapareció su principal cliente, que es la clase media argentina, la posibilidad de que los brasileños de clase media que habían surgido tampoco puedan llegar. Entonces, hay que reconvertir, hay que segmentar. Yo me imagino destinos turísticos dentro del país que van a tener que segmentar y van a tener que generar nuevas cosas. O sea, uno está acostumbrado a ir a un all inclusive y de noche tener show. Acá, ¿dónde? Si no es en el Enjoy o en el Alto del Arapey, o sea, en determinados establecimientos de buena categoría, ¿a dónde uno va a ver un show? Ver la posibilidad de facilitarle al trabajador que con esfuerzo puede destinar una cuota aparte de su salario, si se lo financian convenientemente, a viajar con su familia, pero ¿y cómo hace? ¿Viaja? ¿Y dónde cocina? ¿Dónde come? Entonces, bueno, si ese hotelito de 2 o 3 estrellas ofrece media pensión o pensión completa, ya es otra cosa, se lo meten en el tema. Si viaja en ómnibus, que el hotel sea el encargado de ir a buscarlo a la terminal y traer, o sea, que meterle todo en el paquete. O sea, vamos a tener que ver el turismo de una forma completamente distinta. Va a haber que trabajar mucho con la imaginación y la creatividad, que yo creo que no solamente pasa con el tema de la hotelería y el turismo. Ahora que estamos empezando a ver una corriente importante, y yo tengo alguna noticia de que se va a volver más importante en las próximas semanas, de argentinos que vienen a residir de este lado y empiezan Sin a ninguna duda. inscribir chilenos al colegio, van a haber algunas empresas muy importantes de nivel global que están ya dando pasos muy concretos para mudar sus headquarters de Argentina, de Buenos Aires a Uruguay, pero cuando me lo comentaban hace un par de semanas yo decía algo similar a lo que tú decís. Bueno, van a venir y vamos a tener que estar a la altura en materia de servicios, en materia de atención de esa gente. No solamente del argentino. Cuando salen publicaciones en Estados Unidos que dicen, bueno, Uruguay sería un buen lugar para... Bueno, tenemos que pensar cómo están acostumbradas esas personas, como hablábamos hoy del turismo europeo. Tenemos que pensar a qué está acostumbrada esa gente. Empezando O sea, por el idioma. claro, bueno, por el idioma que acá no mucha gente no solamente lo habla, sino que hace el más mínimo esfuerzo por entenderle a alguien. Pero no podemos pensar que el atractivo nuestro sea que el día esté lindo, el agua no demasiado fría, no haya agua vivas, y entonces más o menos la gente se encuentra tener cochines ahí. O sea, En tenemos que este mismo, dar otras perdón, cosas. en este mismo espacio de Sumadas, Paola Perelli lo dijo hace un montón de semanas, Sol y Playa, el producto Sol y Playa es obsoleto. O sea, yo digo que pasó a ser un producto más de los posibles, pero que el calendario turístico del Uruguay no puede basarse más en eso. O sea, tenemos que Y además generar... convengamos una cosa, digo, en mi familia cuando yo digo esto, cuando vamos a algún destino de sol y playa, que los hay, bromean mucho porque yo, si voy 10 días o 12 días, tengo la costumbre de cada día cuando llego a la playa, digo 1 en 1, 2 en 2, 3 en 3, porque no falla. Pero acá sabemos que no siempre es así, y muchas veces no es así. Y que de repente hay gente que viene 15 días y se come 12 días feos. Claro, Y claro, entonces el que viene con hijos chicos, ¿qué hace? Digo, claro. ¿qué herramienta le damos para que igual la pase bien? O le decimos, quédate en un apartamento encerrado, o en un hotel encerrado, porque no tenemos que darte. Qué Entonces, tema nuevo, ¿no, Ramón?
Bueno, es un placer escucharlo, Álvaro, porque siempre él da en la tecla. Y de su posición, que tiene la suerte de tener contacto con muchas empresas, puede estar siempre un paso más arriba, ¿no? Y ver las cosas un poquito más. Porque Álvaro ha dicho cosas muy, muy interesantes. Por un lado, esto último del clima. Si analizamos la estadística de días con lluvia en el Río de la Plata, en la banda oriental del Río de la Plata, los meses de enero y febrero, no te hablo del resto del año, 11 días de enero y 12 días de febrero va a llover. Mínimo. Eso de los últimos 90 años. Marzo viene siendo por lejos el mejor mes en los últimos años, siempre. O sea, eso está en la estadística. Otra cosa muy interesante que dijo Álvaro, el tema de la reunionitis uruguaya, ¿no? Sí, sí. Que doy fe porque viví 30 años en Uruguay, así que y uno terminaba haciendo reunión, nos reuníamos para preparar una reunión. Claro, claro. Eso me ha pasado. Vamos a reunirnos para preparar una reunión. Acá no se crean que es muy distinto, lo que pasa es que acá son almuerzos, acá lo llaman comida a la del Y son mediodía. los que inventaron todo lo que nosotros hacemos. Acá todos los negocios se hacen en un almuerzo. Claro. Y los desayunos de trabajo están ligados más al mercado corporativo, pero toda empresa que se precie tiene que tener desayuno de trabajo. Y a nivel de medios de comunicación, todos los días del año tenés un desayuno de trabajo. Y el Pero tema de los almuerzos, es eso, raro el día de la semana que hablas con un amigo, che, nos vemos, no, pero a las 2 tengo el almuerzo, eso es sagrado. De claro. 14 a 16:30 es sagrado. Pero a Y, ver, algo, discúlpame Ramón y Álvaro, hay algo que a mí me empezó a impactar hace relativamente poco tiempo, pero me doy cuenta de que hace añares que ocurre. La semana, tanto en España como en Argentina, termina el viernes a mediodía. O mejor dicho, el viernes de mañana. El viernes de mañana, porque ya el mediodía está el almuerzo, ¿no? Es decir, de tarde no trabaja nadie ni en Argentina ni en España. Y está pasando acá también. Mejor dicho, estaba pasando acá. O sea, el acortar la semana era. Ahora sí, me moría por decir ese dato, ¿no? Porque. bueno, los directivos, la salida del almuerzo del viernes no tiene retorno. Claro, El retorno es el lunes. Inclusive las empresas grandes y las multinacionales, el personal, la tropa, los viernes terminan a las 15 horas. O sea, el sí, viernes de sí. tarde no se trabaja. Y uno lo ve en los medios de transporte, que el viernes a las 4 de la tarde más o menos hay una rush hour impresionante como la de todos los días a las 7 de la tarde, ¿no? O sea, Claro, el claro. viernes al mediodía se acaba el mundo. Claro, pero ahí tenés una cosa interesante. Si vos ves esa tendencia, que yo la comparto, porque uno lo ve acá, te debe pasar a vos, Sergio, baja la cantidad de mails, baja la cantidad de llamados, baja. Sí, claro. Sí. Digo, Los ¿qué lectores estás del haciendo? portal, perdón, los Claro, lectores del portal, el viernes no existe. claro, pero digo, si efectivamente tenemos elementos, yo digo, coincido que los viernes al mediodía hay una fuga, y la gente que tiene hijos grandes que ya hay mucha gente que la fuga es el jueves de noche antes que el viernes. Ahora digo, ¿no deberíamos hacer algo para que esa gente que en realidad se arma su fin de semana largo, de alguna manera, o medio largo, haga algo el resto del año? Porque digo, la verdad que las distancias son cortas, o sea, si una persona Claro, el viernes al mediodía está en condiciones de claro, irse a algún lado, se puede claro. volver. Ahora, cuando digo algo, digo una cosa tan simple como evitarle al que se va al este, lo digo porque me voy todos los viernes en la tarde, la locura de cada regreso los domingos de noche, Claro. ¿no? O sea, no es posible que
el semáforo de tu República de Salinas, nadie le encuentre una solución que permita que el tránsito sea fluido, el anterior y el posterior a ese, porque se producen accidentes, porque se enlentece algo que yo sé de gente que me ha dicho, mira, tenía una reunión en tal lado, pero ¿sabes qué? No voy a ir porque después la vuelta el domingo de noche es Claro. una tranca, pierdo un montón de tiempo. Entonces, también eso es parte de la comodidad y del incentivo para el que se va a ir. Te voy a decir algo, hace poco tiempo aligeraron bastante el tema. Sí, sí. Se pone bravo el fin de semana, pero durante la semana lo aligeraron mucho porque el semáforo del Arco de Salinas era espantoso. Álvaro, para ir cerrando, ¿cómo ves qué solución se puede encontrar para que haya más idoneidad en la comunicación general de los medios con respecto al turismo y a la aviación comercial? Ese es uno de los puntos que a mí me ha preocupado siempre. Y por el otro lado, quería preguntarte, o que me dieras en una síntesis, ¿cuál sería la mejor receta para los organismos del Estado, para los organismos públicos comuniquen mejor? Yo creo que está faltando la generación de comunicadores específicos. Se me ocurre, no sé. En relación con lo segundo que decís, lo hemos hablado alguna vez contigo, es el tema, como en otras cosas, la clave es profesionalizar. O sea, el criterio, que no es no estoy hablando del gobierno anterior, ni del anterior al anterior, ni del anterior al anterior que fuera de otro signo. El criterio de poner un amigo, entre comillas, o un militante de mi misma causa política, o alguien que le tengo que dar una mano y no sé dónde ponerlo y lo pongo a ayudarme a comunicar como si eso fuera una cosa más, que no tiene demasiada importancia, no debería correr. En primer lugar, yo la verdad que soy bastante insistente con esto que te voy a decir en mis redes, sobre todo en Twitter. Lo primero que hay que tener es una noción clara, tiene que tener el gobernante, de que administra recursos de los contribuyentes y debe administrarlos bien siempre. O sea, conozco organismos que tienen grandes departamentos de relaciones públicas y prensa, y como le comentaba ahí la vez pasada, no he visto en muchísimas décadas que alguien haya hecho algo por formar a esa gente que está dentro de un departamento porque cayó ahí adentro. Claro, están ahí. Porque alguien le dijo, Sergio, vos hacés buenas relaciones públicas. Entonces recayó ahí adentro, quedó en algún momento, algún gobierno lo ingresó. Entonces digo, profesionalizar es usar bien los recursos también del contribuyente. Uh-huh. Y usarlos y evaluarlos. Y la verdad que no siempre hay organismos que lo utilizan muy bien y que lo han utilizado muy bien y que han comunicado muy bien y otros que no. Yo estoy cansado de que muchos políticos, muchos funcionarios me digan, lo que pasa es que comunicamos mal. O sea, lo saben, lo admiten, pero nunca lo solucionan. O sea, siempre es deficitaria la comunicación. Y con respecto a la otra pregunta, con respecto, es decir, cuando vos decías que siempre ponen a alguien que es amigo y político y lo ponen a comunicar, yo muchas veces lo he dicho, en los medios de comunicación grandes, siempre que había un FAMTour, que había un FAMPRES, iba o la novia de un directivo, o el hijo, o alguien de economía, porque periodistas de turismo o de aviación no hay en ningún medio, ¿no? No, en realidad hay algunas temáticas en los medios, ahora con algunas temáticas ha cambiado un poco, caso salud, por ejemplo, pero básicamente los periodistas, yo fui jefe de redacción de 2 diarios, la persona que cubría salud en realidad cubría Ministerio de Salud Pública, o sea, políticas de salud y conflictos sindicales en la salud.
la información de salud venía dada por agencias internacionales, por servicios, hoy uno lo puede levantar de internet. La realidad es que de los temas que vos decís de aeronavegación, y bueno, ¿cuándo nos ocupamos? Y bueno, cuando quedan, cuando pasa algo con Pluna, o cuando o hay una interpelación por determinado tema. Digo, o sea, esos son los, ¿y quiénes lo cubren? Bueno, las personas que cubren temas políticos o temas económicos. No hay, pero no solamente, no lo veas como que no hay en ese tema. Acá no tenés, por ejemplo, en Argentina, que tienen un montón de carencias como tenemos nosotros, hay periodistas que cubren la información de salud, pero la información de salud a nivel laboratorios, a nivel investigación científica. Lo ves ahora leyendo Nación o Clarín o escuchando, no sé, Radio Mitre en la mañana. O sea, hay periodistas que saben lo que está pasando, lo que se está investigando, las autorizaciones para determinados medicamentos, y no lo ven necesariamente como un tema comercial, o sea, es un tema de servicio al lector. Acá, por razones de plantillas cortas, lo más común es que haya algunas personas que cubren un montón de temas, a todos nos ha pasado, y entonces, bueno, yo siempre me causa gracia esa cosa de, bueno, vos qué cubrís, y te dicen, yo cubro un poco el tema salud y un poco el tema, un poco, no, hay temas que merecen otra cobertura, y uno entiende que los medios están pasando hoy por un momento que no tienen. Sí, sí, no es el momento de plantear esto, pero... Por suerte o de a poco, por ejemplo, el hecho de que los 3 científicos que lideran este equipo que asesoraba al gobierno, yo creo que afortunadamente han generado un interés en alguna gente por algunos temas de ciencia, y han aparecido algunos espacios, como lo que apareció en Radio Sarandía ahora, los fines de semana, hablando de temas de ciencia, convocando a gente para allá que está investigando. Si no, son temas que cuesta ponerlos en los medios porque, claro, hay una cosa de coyuntura que pesa más. Hasta que, bueno, yo me acuerdo que yo entré en el diario El País, y cuando hacía poco que había entrado, hubo un accidente de avión muy grande, y me pidieron que lo cubriera. Y bueno, efectivamente, o sea, durante mucho tiempo, mientras duró toda esa investigación, que además fue levantada porque los pasajeros eran todos argentinos, era levantada por La Nación, por el Grupo Diario de América, el tema de aviación era importante. ¿Pero por qué? Porque había habido un accidente, Claro, había una conmoción y la gente quería saber qué había pasado. Lo que hablábamos hoy de la crisis, ¿no? ¿Qué claro. pasó? ¿De quién fue la culpa? ¿Y cómo hacemos para que no pase más? La gente necesitaba saber que a la hora de subirse a un avión iba a estar tranquila. Muy bien. Comenzamos a despedirnos, Ramón Disequilla desde Madrid. Bueno, un placer estar tanto con Álvaro como contigo. Y te voy a hacer una salvedad, una cosa que dijiste, porque si no, yo no sería yo. Para que vean que hay empatía. Sí. Tú decías que algunos gobernantes te reconocían que comunicaban mal. Yo creo que todos los gobernantes, o por lo menos la inmensa mayoría, no es que comuniquen mal, gobiernan mal. Entonces no tienen para comunicar bien. Comuniquen lo que comuniquen, salvo el caso del gobierno de España, que gobierna horrible y comunica fantástico, está todo bárbaro. ¿Por qué? Porque tienen un genio de la comunicación, que es el jefe de gabinete, Iván Redondo, que es un hombre apartidario, y tanto que era el asesor del PP antes, pero es un genio de la comunicación y monta todos los espectáculos que nos tiene acostumbrados este gobierno. Pero los gobiernos no es que comuniquen mal, gobiernan mal. Gracias, Ramón. Nos seguimos viendo. Alvarito, tu final. Un gusto grande esta sumada con ambos, reencontrar a Ramón, y bueno, espero que haya sido de utilidad, y la verdad que para mí también lo fue, poder compartir este rato con ustedes, un rato que habitualmente veo subiéndome a la página on demand,
pero hoy he estado de este lado, espero que a la gente le haya despertado por lo menos la curiosidad en materia de comunicación. Afortunadamente sí, está entrando la sumada como el PDA Radio. Nos sentimos realmente conformes, demanda un esfuerzo, te puedes imaginar. Somos muy pocos en el equipo y tener esta continuidad complica bastante por edición, por producción, por un montón de cosas, pero la satisfacción es muy grande. Gracias a ambos, nos seguimos viendo, nos seguimos encontrando, nos seguimos comunicando para cerrar con la palabra clave de este encuentro. Hasta entonces.